Hola, hola, buenos días. Mi nombre es Luis Orozco. Yo estoy en Ciudad de México. Soy científico, investigador y divulgador científico. Mi especialidad médica como especialidad top es genética. Soy genetista. Soy médico con doble combinación de especialidad. Soy médico alópata y homeópata. He trabajado durante 10 años en la industria farmacéutica porque además soy ingeniero mecánico industrial electricista y tengo un doctorado en ingeniería química. De tal manera que estoy en el top de la ciencia ingeniería, en el top de la ciencia médica biológica. Hoy quiero platicarles un poquito de lo que hace la tecnología. Le voy a hablar la tecnología. Esos pequeños instrumentos que están llenos de celdas especializadas electrónicas, que lo que hacen es difractar los rayos infrarrojos. Voy a hablar específicamente de la ionización. No voy a hablar del resultado como ciencia, sino del resultado físico. Porque aparte de todo, yo me especialicé en física cuántica y soy matemático puro. Es decir, entiendo totalmente la tecnología como diseño. Entiendo totalmente la tecnología como el sistema, esa genialidad que se creó del sistema de la difracción del rayo infrarrojo en una dirección específica para que cuando nuestra energía, nuestras células, somos una celda de carga, cuando nuestra energía pasa a través de nuestros vasos sanguíneos, se genera electromagnetismo, porque nuestra sangre va llena de muchos elementos, 96 elementos, vitaminas, minerales, aminoácidos, ácidos grasos, carbohidratos de cadena corta, complejos. Llevamos electrolitos y también antioxidantes. Todos suman 96 indispensables sin los cuales no podemos vivir. Es imposible. Cualquiera de uno de ellos que haga falta, pues ya nos hace un efecto adverso a la salud. Pero vean, hoy quiero hablarles de un ion que siempre me ha atraído mucho. ¿Por qué razón? Desde la ingeniería eléctrica. Yo me ponía a pensar, ¿por qué usamos el cobre para transmitir energía? ¿Por qué no otro metal? ¿Por qué no aluminio? ¿Por qué no hierro? No, porque el cobre tiene una pequeña condición específica. Es un transductor, es un trasladador de energía instantáneo. El que le sigue es la plata y el que le sigue es el oro, por muy poca diferencia. Pero en precio definitivamente es exagerada la diferencia. Bueno, desde que como ingeniero eléctrico me puse a pensar por qué me atrajo el cobre desde hace muchos años. Incluso hasta hay un dicho que nosotros sacamos el cobre en lo peor de nuestra vida y en lo mejor de nuestra vida. ¿Qué pasa con nosotros como seres humanos? Básicamente, el concepto es relativamente simple, si ustedes lo quieren ver así. Yo lo veo muy simple. Yo le hablaba a Francesco y le decía, oye, Francesco, esto es relativamente simple. Esto es impactar un rayo infrarrojo en un ion y lo convertimos en péptido. Mi especialidad es ahorita, porque estoy diseñando productos con péptidos y fenolíticos, una fina mezcla entre péptidos y senolíticos. Ya me salté la barrera de los farmacéuticos y de los nutracéuticos. Ahora estoy en otro mundo. Esto es otro rollo. En Europa apenas están trabajando en eso y Estados Unidos también. Y nosotros. Bueno, ¿qué pasa con los péptidos? ¿Por qué? ¿Por qué un péptido es tan especial? Pues la pregunta es, ¿qué pasa con los péptidos? Aquí viene una condición específica de por qué los péptidos son así. Vean, primero, lo primerito que tenemos que saber básicamente del cobre es que el cobre como tal, antes de volverse péptido, participa en la respiración mitocondrial. Esto ya lo convierte en algo distinto. Participa como defensa antioxidante. Esto no estaba considerado antes en la ciencia como un antioxidante. Hoy ya lo está considerado. Participa en el metabolismo del hierro como síntesis del tejido conectivo. Tenemos enfermedades autoinmunes de tejido conectivo y de orgánicos. Son 35 en total. Por eso es que es tan importante analizar el cobre. También en la síntesis de los neurotransmisores. Nuestro cerebro sin 30 neurotransmisores no funciona adecuadamente. Alzheimer, Parkinson, demencia, entre muchas otras múltiples condiciones de nuestro cerebro depende de la cantidad de cobre que nosotros tengamos como ion. Ojo, estoy hablando del ion cobre, todavía no me he metido a la tecnología.
Y, por ejemplo, algo que no le comenté a Francesco, pero yo soy arte marcialista, un milisegundo va a hacer que a mí me rompan la nariz o me libre de una patada. La velocidad de respuesta física depende de la cantidad de cobre que tengamos en el cerebro. Mucha de la muerte celular que se da es por falta de cobre. Mucha de esa niebla mental, ese mental fog que muchas personas tienen es por falta de cobre. La disautonomía es por falta de cobre. Miren, les puedo decir de memoria la poesía de todo lo que yo he visto por la falta de cobre, que nos empezamos a centrar con que el cobre es fundamental. La superoxidobismutasa, que ustedes van a encontrar que la doctora Ileana habla mucho de la superoxidobismutasa, pero el dimensionamiento de la superoxidobismutasa como un antioxidante superior al glutatión en mucho no se conoce todavía. Esto está en las primeras fases de la ciencia. Y ya nosotros producimos superóxido de dismutasa en cantidades gigantescas. Bueno, pero ¿qué pasa cuando nuestro cobre se termina? En el estado redox, el cobre aparece dentro de nuestro cuerpo como cobre valencia 1 y cobre valencia 2. Fíjense que su capacidad de oscilar en esos estados lo hace catalíticamente útil. Pero lo más importante es que cuando el cobre está libre, se potencializa la capacidad antioxidante de todos los demás iones. Entonces, esta parte no se ha estudiado todavía. Esta parte solo los genetistas nos hemos metido a este rollo y sabemos que esta parte es importante. Y por eso casi siempre el cobre está unido a proteínas o péptidos. Ah, caray. Aquí empezamos ya a empezar a dimensionar lo que el cobre hace. Vean, qué interesante. Es esencial para las enzimas como la dopamina, la hidroxilasa, que hace la síntesis de la noradrenalina, por lo cual sin la noradrenalina nosotros tenemos el tipo de diabetes tipo 3 y también se une con el citocromo, se oxidasa para producir ATP neuronal. Ah, caray, ahorita les voy a reventar la tapa de los sesos porque si empezamos ya a hablar de una condición neuronal, si me van a ver neurólogos, van a decir, ¿por qué no me lo habían dicho antes? Es que esto no lo enseñan en la escuela. Esto es ya investigación científica. Y cuando se une con el zinc y forman la SOD1, o sea, la superóxido dismutasa, que es una defensa antioxidante, se vuelve otro rollo. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a ver su deficiencia, empezamos con la neuropatía sensitivo-motora y estoy metiendo muchas enfermedades en esto. Por eso no quiero hablar de fechas, sino de condiciones específicas. La mielopatía, que no es la deficiencia de la vitamina B12, sino de cobre. Y muchas alteraciones cognitivas. El insomnio incluso se da por falta de cobre. Y cuando hay un exceso, porque hay una mala homeostasis, por eso es que es importante esta tecnología, porque no nos va a permitir tener exceso y vamos a utilizarlo. Se da el estrés oxidativo, agregación proteica, muerte celular por apoptosis, eso nadie lo sabe casi. Y se han implicado muchas neurodegeneraciones a causa de la condición del cobre. Así les puedo seguir repasando lo que hay en el cerebro de cada una de las condiciones que hace el cobre, pero ahora vamos a entrar directo en lo que el cobre hace cuando ya se transforma, cuando un rayo infrarrojo le pega en un ángulo específico. Vean, cuando nosotros nos convertimos en físicos cuánticos, nos enseñan que dependiendo el ángulo al que golpee un ion al electrón, de eso va a depender cómo se comporte el material. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de los materiales ionizantes, como el plutonio, si se le pega en un ángulo de 17 grados, por ejemplo, se vuelve una reacción en cadena y a esto se le llama un estallido atómico. Todo lo que encuentre en su camino lo va a destruir porque se genera una cantidad de energía tan alta como el equivalente a la temperatura de plasma, 8500 grados Kelvin. Lo deshace todo, no deja nada en su camino que no se deshaga.
Estoy hablando de un átomo de plutonio del cual están construidas las bombas atómicas. Pero ¿qué pasa cuando nosotros le damos un toquecito, un impulso, un pequeño impulso con esa energía de los rayos infrarrojos a un ion de cobre? El ion de cobre defracta su energía, y se convierte en péptido. Pero si le sigue pegando y pegando y pegando, se vuelve en multipéptido. Hasta aquí no pasa nada, porque vamos a decir, pues sí, es un péptido y como hablan de la física cuántica, así en forma de poesía, cuando yo oigo a un físico cuántico, alguien que habla de física cuántica, dice, la física cuántica por aquí, por allá, pero yo les digo, oigan, eso es pura poesía, vámonos a lo serio, vamos a los números, vámonos a analizar realmente qué es lo que hace, porque si vamos a hacer un poema, no funciona. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos que este ioncito se excite y empiece a regar toda esa energía por donde quiera que va? Ay, mis queridos amigos, ¿saben ustedes que cuando nosotros dejamos los 20 años, nuestras células madre pluripotenciales, maduras, propias, sin poderse activar en la médula ósea, empezamos a envejecer? El envejecimiento empieza a los 20 años. Detener esa muerte celular, esa apoptosis, ese envejecimiento requiere no solo de ciencia, no solo de conocimiento, sino de una aplicación adecuada. Aquí es donde entra, y solo voy a hablar del X39, nada más, solo del X39. Cuando nosotros volvemos en un multipéptido, el ion cobre, que al principio es un péptido, empieza a ir a nuestra médula y activa nuestras células madre maduras, pluripotenciales propias. Esa es la genialidad de esta tecnología. ¿Qué hace una célula madre? Ya para poder terminar esta parte, porque hay mucho que hablar, pero vamos al grano, como dijeron los dermatólogos. Lo que hace este sistema es que cada vez que se nos muere una célula, sea por muerte programada, porque la célula se hizo el harakiri porque ya no podía continuar viviendo o se convirtió en otra condición como cáncer, y nuestro sistema inmune viene y se la come y deja un espacio ahí. Y voy a hacer un comentario aparte y así como paréntesis. La sarcopenia, esa pérdida muscular, es porque ya no hubo células madre que fueran y ocuparan el lugar donde nuestros músculos se debían desarrollar. Entonces ya no tienen cómo desarrollarse. Acá el concepto es que ya con esas células madres se detiene la caquexia, que es el inicio antes de la sarcopenia, la osteoporosis y muchas otras enfermedades donde ya son destrucción de la estructura cristalina en nuestro cuerpo. Entonces imagínense ustedes con esta genialidad de esto. Ahorita les estoy, cuando vean este video, se van a dar cuenta cómo se les va a levantar la tapa de los sesos. Por supuesto, necesitamos muchas condiciones, porque el cobre únicamente va a ir y va a hacer que la célula madre se active. Hay todo un arsenal de condiciones que se tienen que dar para llegar a estas partes de evitar la estructura cristalográfica cristalina de nuestro organismo. Pero ya tenemos las células madre, que es, como les comentaba yo hasta hace 2 semanas. En la ecuación matemática de la salud que yo tengo tenía una incógnita que no había podido resolver. Stephen Hawking con Albert Einstein tenían una condición que decían ellos querían encontrar la fórmula del todo. No estoy diciendo que yo la haya encontrado, yo solo resolví la incógnita mía, donde nosotros teníamos una masa crítica a la cual no podíamos, desde la perspectiva de lo que yo hago, llegar porque podía convertirse en una célula madre, podía, existe una probabilidad que esta célula madre pluripotencial, por no llevar un elemento específico, convertirse en una célula cancerosa, por ejemplo. Pero a partir de esta condición ya no se puede convertir en una célula cancerosa porque hay algo que se llama factor de transferencia que ya no permite que se convierta. Entonces, cuando nosotros ya llegamos a esta condición, yo dije, Eureka, esa incógnita que tenía sin resolver desde la perspectiva matemática, quienes sean matemáticos van a comprender que cuando uno tiene una incógnita, se quiere uno la cabeza hasta encontrar qué es lo que soluciona esa ecuación y uno ya tiene la solución numérica de esa ecuación. Dentro de mi ecuación matemática de la salud, yo ya tengo la ecuación numérica resuelta.
Antes tenía un 40% de personas a las cuales yo no podía resolverles el problema porque tenía riesgos de algún daño colateral. Hoy ya no, hoy es el 100%. Y eso convierte a esta tecnología en la solución, que no sé si alguien haya tenido esa condición, porque pues de alguna manera hay muchos cerebros que estamos pensando en lo mismo, pero si alguien lo tiene, ahí está la solución. Ya nosotros podemos interactuar con personas con las 6 patologías que les di, con esta tecnología, sin el concepto de ¿y si le hago daño? Porque aquí ya no aparece. Así que esta tecnología, mis queridos amigos, que es de reflectancia, nos va a ayudar. Alguno va a decir, solo es activación de células madre. Sí, pero a partir de los 20 años nos envejecemos por eso. Vamos a detener el envejecimiento. Vamos a interactuar con todos los órganos para que se regeneren y se recuperen. Vamos a interactuar con todos nuestros sistemas para que ya no se sigan deteriorando, como en el caso de la estructura cristalográfica de nuestros huesos o nuestros músculos. Vamos a interactuar con nuestro cerebro para que nuestro cerebro no sufra las consecuencias de Alzheimer, Parkinson, demencia, entre muchas otras condiciones que le dan al cerebro cuando llegamos a nuestra edad adulta, la edad de oro, donde deberíamos estar mejor, nos deterioramos. Y a todas aquellas personas que tengan una falla orgánica, la que sea, va a empezar a regenerarse porque las células madre van a empezar a sustituir a las células que se están muriendo. Así que espero que este pequeño detalle de información les sirva adecuadamente. Muchas, muchas gracias.